Estamos de regreso a un punto y contrapunto. ¿Hubo o no un acuerdo en lo oscurito con Donald Trump? Mientras el presidente de Estados Unidos, conocido por decir mentiras sin pudor, insiste en que tiene un largo acuerdo secreto, México reconoce que si no logra frenar la ola de miles de inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos a través de nuestro territorio, aceptará sentarse a discutir las condiciones para ser un tercer país seguro. ¿En qué condiciones? Veamos el contexto. No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos y aceptamos el desafío. Aunque las autoridades no han informado del costo para México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay presupuesto suficiente porque en donde uno come deben comer 100, 1000, 1 millón de seres humanos y porque ya no hay corrupción tolerada en el país. México tiene 6 semanas para frenar el flujo migratorio. Si al terminar el plazo no consigue hacerlo, comenzará con Estados Unidos una negociación para acordar ser tercer país seguro. El canciller Marcelo Ebrard señaló que si México acepta ser un país seguro, impulsará un acuerdo regional para repartir la carga con Centroamérica, Brasil y Panamá, porque es a través de estos países que llegan migrantes extracontinentales o del Caribe, aunque reconoció que aún no ha hablado con otros países. Ser tercer país seguro implica que las personas solicitantes de asilo o refugio no lleguen a Estados Unidos sino a México, que deberá ofrecer un sistema de asilo con los mismos estándares que Estados Unidos y garantizar que los migrantes no sean retornados a su país de origen. Además, deberá garantizar el derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo, educación y a la reunificación familiar. Algunos expertos consideran que México no tiene capacidad para ser tercer país seguro. Según cifras recabadas por el Colegio de la Frontera Norte, en México la resolución de una solicitud de refugio debería resolverse en 45 días hábiles, pero la respuesta tarda entre 6 meses y 1 año. En Estados Unidos el trámite debería ser de 180 días, pero en la mayoría de los casos la espera es de 2 años. Ebrard señaló que actualmente Estados Unidos tiene 600,000 solicitudes de asilo y antes tenía 180,000. Según cifras oficiales mexicanas de enero a abril, 51,607 migrantes sin documentos fueron presentados ante las autoridades migratorias. En 2018 la cifra fue de 44,000 personas. En el primer trimestre de este año se deportó a 22,614 personas, el 66% de ellas en abril, mientras que en mayo Estados Unidos alcanzó una cifra récord al detener a 144,000 migrantes indocumentados, 32% más que en abril. No se había registrado una cifra similar en 13 años. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión, y lo prometido es deuda. Empezamos con mi querida Lisa Sánchez. A ver, ¿cómo has visto la evolución de lo que ha ocurrido esta semana? Evidentemente, pues el fin de semana fue muy movido. El presidente Donald Trump en Estados Unidos dijo que había obtenido una gran victoria. De repente salió con un papelito en donde por la luz del sol se podía ver la firma de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard tuvo que salir a dar una conferencia de prensa y a detallar durante casi 2 horas prácticamente qué es lo que México había firmado. ¿Cómo has visto todo este tema? Bueno, yo creo que hay dos elementos de análisis acá. El primero es que hay toda una discusión sobre si hay un segundo acuerdo no manifestado por parte del gobierno de México con el que Donald Trump nos haya amarrado todavía más las manos en términos de política migratoria, o si en realidad estamos hablando del mismo acuerdo con 2 temporalidades, ¿no? Los primeros 45 días que se agotan con relativa flexibilidad por parte del gobierno norteamericano y los segundos 45 vienen exigencias extras ante la posibilidad de juzgar de manera completamente unilateral si se está cumpliendo a cabalidad con los compromisos de aumentar las detenciones de migrantes a más de 2,000 migrantes al día, de hacer que permanezcan en territorio nacional, etcétera, etcétera. Independientemente de cuál es la realidad, es decir, si hay una segunda parte del acuerdo que no ha sido debidamente manifestada, que sería muy grave por parte del gobierno mexicano, o si en realidad es el mismo acuerdo dividido en 2, creo que las implicaciones del acuerdo que esta semana logramos empezar a masticar con muchísimo más detalle de lo que pudimos hacer cuando recién se presentó, pues son bastante más complejas de lo que pensaríamos a partir de una lectura inicial, ¿no? Hoy el ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cosío, sacaba un análisis de cuáles son las leyes de referencia que vamos a tener que observar para aplicar y cumplir con estas nuevas obligaciones que nos dimos en materia migratoria. Y había ahí ciertas dificultades bien interesantes. Aplica una convención internacional sobre el tema de refugiados y aplica una ley nacional sobre el tema de asilo, refugiado y migración, ¿no? En donde lo que nos estamos dando cuenta es que las autoridades mexicanas van a tener en ese plazo inicial de 45 días que procesar no solo las solicitudes de personas que independientemente de su lugar de origen pidan estatus de refugiado en México, para con ese estatus de refugiado y con la garantía de libertad de tránsito que
da la categoría de refugiado, posteriormente poder iniciar trámites de asilo en Estados Unidos, ¿no? Que ya es demasiada presión administrativa y técnica para que el gobierno mexicano logre determinar si hay persecución, riesgo a la vida, violencia, escape legítimo de una circunstancia de vida o muerte, etcétera, etcétera, para garantizar esa obligación legal. Y luego, por el otro lado, pues va a estar toda la parte de los deportados, de las personas que de alguna manera inmigraron ilegalmente y están en territorio mexicano y su destino final es los Estados Unidos con la consecuente política de arrestos, ¿no? Yo con lo que me quedo de esto es que realmente es la primera vez que México tiene tan poco tiempo para operar una serie de obligaciones legales que tienen unas complicaciones de implementación enormes, sí, al margen de la discusión de si hay recursos o no suficientes, que es lo que vi que prevaleció en la prensa el día de hoy, para garantizar educación, trabajo, salud, seguridad a las personas que sean deportadas o que se les obliga a permanecer en territorio mexicano mientras resuelven su condición de asilados o no en Estados Unidos. Entre ellos la idea chusca de vender el avión presidencial que todavía nadie ha querido comprar, pagar, 130 ¿no? millones de dólares. Un elemento rapidísimo que creo que mis colegas van a tocar en la mesa tiene que ver además con la decisión del presidente cómo instrumentar estos acuerdos a partir de la mega figura del canciller en completa fuera de órbita de la Secretaría de Gobernación, que es quien legalmente tiene el mandato de atender el tema migratorio. Pero ya ahora ya eso cambió, ya le toca a Marcelo Ebrard, coordinador migratorio, ¿no? Es como secretario de Gobernación, no sé si eso es usurpación de funciones. Pero, a ver. Sí. Yo pienso que este papelito de Trump es justo la muestra de que el acuerdo es lo que ya sabemos que es y que no hay más, ¿no? Justo su anuncio de aquí tengo el acuerdo firmado con México y pero no se los puedo decir. No se los voy a enseñar, México lo va a hacer público pronto. Y que luego viéramos a través de ese papelito que se alcanzaba a leer y gracias a la labor de los periodistas estadounidenses que pues en realidad fue lo que ya conocíamos, fue este plazo de 45 días, fue que se redujera significativamente lo que eso quiera decir la migración hacia Estados Unidos, que México aumentara sus controles. Es decir, creo que lo que hemos escuchado es al menos lo que está firmado. Si acaso hubo algún otro tipo de acuerdo, no creo que esté en papel. Y lo que Ebrard dijo en su conferencia el día de ayer fue justamente, pues denme chance de creer que sí vamos a poder, ¿no? Porque le preguntan, oye, ¿pero qué va a pasar si en los 45 días no lo logramos? Bueno, pues yo partí en este acuerdo de que sí lo íbamos a lograr, ¿no? De que sí había, entonces no les voy a responder qué va a pasar si no, porque nosotros estamos partiendo de que sí lo vamos a lograr. Y esa me parece pues también una postura correcta del gobierno. No puede en este momento empezar ya a decir todo lo que va a pasar si no lo logramos, pues porque es iniciar pues ya fracasando. Ahora, esto contrasta con lo que está pasando en la frontera sur, ¿no? Hoy la secretaria Olga Sánchez Cordero saliendo a admitir que no tiene idea cómo entraron 144,000 personas a nuestro país, 144,000, o sea, no estamos hablando de 200 o de 80 o de 144,000 en lo que va del año a nuestro país y que no saben por dónde pasaron, ¿no? Siendo además la frontera sur muy pequeña en comparación con la que tenemos en... Bueno, si alguien ha ido a Chiapas se darán cuenta que la frontera es inexistente. Inexistente, claro. ¿No? Y en segundo lugar, con una Guardia Nacional que todavía no tiene elementos. Decía Alejandro Peo en la mañana, pues no hay ni un solo elemento, ni policía, ni de la Marina, ni militar adscrito por lo pronto a la Guardia Nacional. Si se anuncia que hay elementos de la Guardia Nacional en el sur, es una mentira. Lo que hay son policías, militares y marinos operando de manera totalmente descoordinada, cada quien con su mando, porque todavía no existe esta coordinación, este cuerpo todavía no es, todavía no está funcional, ¿no? Entonces, decir que ya hay una Guardia Nacional operando en el sur me hace un poco dudar de esta expectativa positiva que tiene nuestro canciller y que, bueno, pues ojalá se cumpliera, ¿no? Pero... Yo quiero destacar 2 puntos. Uno, la reiterada convicción del presidente de generar un modelo, además con el reto de hacerlo en 45 días, un modelo diferente de atención a la migración, dignificando este mecanismo donde sí se garantice la dignidad de las personas migrantes. Es un reto que todavía mayor. Y la otra, poner en contexto el supuesto acuerdo de Donald Trump, en algún momento lo dijo, el acuerdo, el compromiso que hace México es comprar grandes cantidades de grano y de productos agrícolas nuestros. Y cuando lleva este papelito, está hablando con productores de maíz. O sea, es esta iba a una reunión supuesto acuerdo secreto y les está hablando a su electorado. Es
parte Y además de lo su que salió a responder estrategia. Cancillería, oye, México no compra grano, ¿no? Lo comprarán los empresarios mexicanos, pero claro. no es una Privada. política de Bueno, Marcelo Estado. se refirió incluso a eso, ¿no? Dijo que Sí. pues, evidentemente porque no va a haber aranceles, entonces seguramente por la curva que hay es ascendente siempre de las compras e importaciones, Claro. que a lo mejor a eso se refiere el presidente. Y el asunto del TEMEC, ¿no? Que también incluye estos acuerdos comerciales, pero él está más bien hablando con su electorado, sigue Claro. en el asunto de su campaña política y como ya se le acabó el discurso del 5% de aranceles, pues entonces viene No se le con acabó, para nada se le acabó. Viene con esta circunstancia Está descansando. del acuerdo secreto para mantener vivo ahí un conflicto para seguir hablando de algo, porque es evidente que no tiene proyecto además. Entonces es un acto de populismo de ultraderecha el que está haciendo y además pues mintiendo a todas luces, ¿no? Lecona te veo con ojos de sospecha. A ver. De mucha sospecha. Yo, ya lo decía la vez pasada, creo que es irrelevante si existe ese acuerdo en una hojita o no. Más que un acuerdo secreto, hay un pacto inconfesable, o sea, algo que no nos van a decir, pero que ya empezó a suceder. El hecho de lo que vimos, que también lo comentamos el lunes y que vimos ayer o esta madrugada de la liberación de Irineo Mujica y de Cristóbal Sánchez, es parte de una estrategia de criminalización que va pegadita con la estrategia de militarización que van a hacer. Ya se dijo aquí, los guardias nacionales hoy por hoy son policía militar y policía naval. Hay algo muy interesante en la transparencia esta de la hojita que se mostró, que poco se ha destacado. Una de las firmas, una de las firmas no fue Marcelo Ebrard, nada más para aclararlo. Firma por parte de México Alejandro Celorio Alcántara, consejero jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Correcto. Pero del lado norteamericano, quien firma es Marek String, que es subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Político-Militares. Yo creo que este pacto indecible, este pacto inconfesable, nos va a llevar a algo que ya anunció Trump. A Trump no le va a gustar lo que le vamos a presentar en 45 días. Y solamente el gobierno estadounidense va a hacer la evaluación de forma unilateral. Nos está anunciando que no le va a gustar porque por eso tuiteó el lunes en la mañana que iba a llegar una reforma legislativa al Congreso mexicano. Que salgan después de que salió la transparencia de la hoja a decir y a tratar de aclarar, no quita el hecho de algo que sí está pasando y que se refleja desde el simple hecho que la semana pasada, mientras estas negociaciones se llevan a cabo en Washington, a dos defensores de los derechos de los migrantes se les fabricó o se les intentó fabricar un delito que afortunadamente se desmanteló gracias a la liberación que dictó un juez y a la no vinculación a proceso el día de antier. Entonces, se caen muchas cosas de ayer. Efectivamente, se están usando nuevamente el aparato del Estado para ahora ponerlo al servicio de esta negociación o del Poder Ejecutivo, y un órgano como la Fiscalía General de la República, que debería estarnos probando su autonomía e independencia, pues le regaló una ofrenda a Donald Trump que afortunadamente se cayó. Yo lo que quiero pensar es que, aunque no salgan a decir qué pasaría si el acuerdo fracasa, estemos pensando en algo menos reactivo, porque ya nos dijeron que no les va a gustar. Vamos a estar en la misma situación con la amenaza de aranceles y quizás peores cosas en 45 días. Bueno, último punto, por favor. Yo me quiero poner también énfasis en el acuerdo con los países de Centroamérica, a ver cuál es también el papel que juegan. Me llama la atención que no, hasta ahora no han dado una posición clara, Honduras, Guatemala. A mí me llama más la atención que México no los convoque, seamos líderes regionales. Ya lo que están haciendo. recuperemos Sí, esto, hay ¿no? ¿Dónde están los conversaciones, hay presidentes? conversaciones, pero justo no ha habido la respuesta que uno esperaría, dada la emergencia. Pero además, porque lo cierto es que se ha hecho un cabildeo para generar un proyecto de desarrollo económico regional. Entonces, como en reciprocidad ya debería haber una respuesta, y hasta ahora no la hay. Eso es un mensaje también. Yo insisto, yo creo que el canciller debería convocarlos, o el presidente de México, los presidentes centroamericanos, al Castillo de Chapultepec, que es muy simbólico también para los centroamericanos. Aquí es un evento porque ahí en el se firmó Castillo. la paz de Centroamérica, gracias a la negociación Nicaragua. mexicana, ¿no?